Bienvenidos a Expertos con Alba Martínez, un espacio donde convertimos temas complejos en conversaciones claras y reales. Hoy analizaremos qué está pasando con la educación en la República Dominicana y en la región, cuáles son las competencias más valoradas y qué desafíos enfrentan los jóvenes para insertarse en el mundo laboral de los próximos años. Para eso contamos con el experto en educación, Juan Valdés. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Juan. Es un placer estar acá contigo y hablando del tema más importante que debe competir a este país, que es la educación. Es la educación y creo que en los últimos años es un tema bastante sensible aquí en la República Dominicana. Lo es, yo he estado en el mundo educativo durante 36 años y realmente puedo decirte que en este momento la República Dominicana atraviesa su peor crisis educativa de este siglo. ¿Por qué? Para lo que tú has dicho. Tú has hablado de qué le depara el futuro al niño, al joven, al ciudadano dominicano en base a su formación. Y es que estamos en la era del conocimiento, en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, en la era de la globalización. Cuando yo fui a la escuela hace 50 años, el mundo al que yo me enfrentaba era totalmente distinto al de hoy. Y la escuela a la que yo fui era muy distinta. Mi mundo era predecible, era lento, era garantizado si yo estudiaba. Hoy eso no es así. Hoy el mundo va en lo que llaman VUCA, que es en una era volátil, impredecible, continuamente cambiante. Y eso hace de la educación también un reto para los padres, para los centros educativos, para el mundo laboral y para toda la sociedad. Por eso es tan importante que el sistema educativo sea eficiente, que lamentablemente es lo que no tenemos hoy en día en la República Dominicana. Solo podríamos decir que no es eficiente para la República Dominicana o cómo usted puede evaluar también nuestro alrededor en la región. Lamentablemente, toda América Latina adolece de las mismas problemáticas. Andrés Oppenheimer escribió un libro hace unos años que se llamaba Los Estados desunidos de Latinoamérica, en contraste con los Estados Unidos de América. Y él te decía, bueno, tenemos un hemisferio muy pobre, que es Latinoamérica, y él lo contrastaba con los Estados Unidos versus los Estados desunidos. Y tú ves que en toda América Latina hemos tenido lo mismo en los últimos 50 años. Dictaduras, Sí. el asalto del neoliberalismo a todos los países de América Latina, pobreza extrema, y tienen todos un común denominador: una educación pública de pésima calidad. O sea, toda la región es un tema también cultural, Ujú. histórico, es el aspecto sociohistórico y sociocultural de la educación que se ha repetido en América Latina. Países pequeños que no se han desarrollado a nivel industrial, a nivel educativo, eso es lo que al final les depara. Y qué importante que usted me menciona los Estados Unidos y la industrialización. Creo que también cuando países no se industrializan, lamentablemente viven en la pobreza. Bueno, y además de esto, y a pesar de eso, como tú dices, fíjate que China se le ha ido adelante a Estados Unidos precisamente por esto. Mira, la educación va cambiando con los tiempos y mucha gente no entiende que los países donde fallan y se atrasan y fracasan es cuando no van al ritmo de los tiempos en la educación. Los mismos Estados Unidos tienen hoy un reto muy serio en educación, porque Estados Unidos no está dentro de los 20 países que tienen los mejores sistemas educativos del mundo. Fíjate que gran parte de la manufactura se fue de Estados Unidos a países como China, porque tuvieron una política mucho más acertada los chinos. El simple hecho de que los mismos norteamericanos solo hablen un idioma los lleva a una gran desventaja, aunque ellos hablan el idioma más hablado en el mundo. Pero, por ejemplo, en China, tú tienes mayor cantidad de estudiantes de inglés que la cantidad total de hablantes de inglés nativo en todo el ¿Cómo planeta. va a ser? Asimismo, porque eso es una estrategia de país, una estrategia educativa, una estrategia lingüística.
Cuando hablamos de qué le depara el futuro a las jóvenes, los jóvenes y adolescentes de hoy, no estamos hablando de los trabajos del futuro, no. Estamos hablando de las destrezas del futuro. Hoy, una joven, un joven, un niño, una niña, tiene que desarrollar 5 destrezas. La primera es la capacidad y habilidad técnica. Se van a enfrentar a un mundo tecnológico donde van a tener que convivir y utilizar herramientas como la inteligencia artificial, el manejo de big data, de datos, lo que es el prompt engineering, que es el uso a través de la programación en sí, de la ingeniería de prompts en inteligencia artificial, por ejemplo, pero también hay una destreza que mucha gente olvida, que es la del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que te ayuda a diferenciar entre la información y los hechos. Hoy tenemos una gran desventaja y es la cantidad masiva de información o desinformación a la que es expuesto un ser humano. Para tú poder diferenciar hechos de simple información, necesitas pensamiento crítico. La otra destreza es el pensamiento creativo, la creatividad. Si los jóvenes de ahora se van a tener que enfrentar a la inteligencia artificial, van a tener que competir con máquinas, ellos tienen que desarrollar destrezas que las máquinas no puedan desarrollar. En tal sentido, lo que son las destrezas, socioemocionales son vitales. A la vez que se ha modernizado el mundo, también se ha generado paralelamente lo que se conoce como un serio vacío existencial. El joven de hoy, el ser humano de hoy no es feliz, no entiende la vida, no se siente realizado. El vacío existencial es una de las primeras problemáticas que tiene la ciudadanía de hoy, de todo el mundo. Y finalmente también tienen que tener destrezas sociales en sí, cómo trabajar y lidiar con los demás. Los retos a los que se enfrentan los estudiantes de hoy no tienen que ver en sí con un trabajo específico que se va a desarrollar en el futuro, sino con las destrezas que van a necesitar para poder adaptarse a cualquier nuevo tipo de trabajo que aparezca en un mundo que está constantemente cambiando. Partiendo de esas destrezas y esas competencias que usted menciona, doctor, ¿las escuelas y universidades están preparando a los jóvenes para el mundo laboral que viene? No, definitivamente no. Mira, una de las áreas, yo soy el presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Y una de las mayores falencias que tenemos en este país es que los niños y los jóvenes no aprenden inglés en la escuela. Aquí tenemos 2.030.000 estudiantes en la escuela pública, que es la gran mayoría de los estudiantes de la República Dominicana. Y el idioma inglés se introdujo como materia aquí en la escuela en el año 1961. O sea, es un país que tiene 45 años con una materia en la escuela que nadie aprende, que tienes que ir a un instituto o ir a un colegio bilingüe como el mío para tú poder aprender inglés desde la niñez. Pero si tiene tanto tiempo en los centros educativos, ¿por qué los niños no lo aprenden? Porque los gobiernos, desgraciadamente, nunca han desarrollado una política nacional de lenguas efectiva. Y el inglés, por ejemplo, ahora, en este momento, simplemente se ha convertido en un negocio. ¿Sabes qué están haciendo ahora, por ejemplo? A pesar de que tenemos más de 20 años de investigación científica que demuestra cómo se puede lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Yo, por ejemplo, fui el creador de lo que se llama el English Immersion Program, que fue el programa de inglés de inmersión hace 20 años acá. Y luego creé el programa de bachilleres bilingües productivos para las escuelas, basado en investigación científica. Sin embargo, ahora el actual gobierno lo que hace es dedicarse a comprar cientos de millones de pesos en claves de acceso a una plataforma en Internet, Ujú. cuando toda la evidencia en lingüística aplicada y en desarrollo de lenguas te dice que el lenguaje no se desarrolla a través de una plataforma informática, porque no se cumple con lo que se llaman las prácticas sociales del lenguaje, porque el Claro. lenguaje es social, no es simplemente individual. Esa es una destreza, pero tampoco hay acá un desarrollo del pensamiento crítico. De hecho, en este momento en el país, lo que hay es una orientación
hacia la censura del pensamiento crítico. Ustedes, por ejemplo, los periodistas, ahora con el nuevo Código Penal, van a tener un problema en este país. Porque expresar cualquier opinión crítica aquí va a ser penado por la ley. Entonces, no hay en la ciudadanía, a nivel universitario, a nivel escolar, una promoción de una destreza tan importante como la del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, las destrezas tecnológicas. Yo también soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. Y aquí han confundido, por ejemplo, el uso de un dispositivo electrónico con el aprendizaje a través de la tecnología. Por ejemplo, el doctor Negroponte de Harvard fue el que desarrolló el proyecto Una laptop por niño, que se usó en Perú, en Uruguay, en la República Dominicana en los últimos 20 años. Y han gastado miles de millones en comprar laptops, tabletas. Y esto no produce ninguna mejora en el aprendizaje del ser humano. Entonces, lamentablemente, las políticas educativas erróneas son las que han llevado y mantienen la educación dominicana retrasada. Aquí se está condenando a la niñez y a la juventud al desempleo y a la pobreza en el futuro porque esas destrezas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, lo que son destrezas tecnológicas, dominio del idioma inglés, agilidad socioemocional, esas son las destrezas del futuro. Sin estas, tú no vas a poder adaptarte a cualquier empleo que se genere. Se nota ya que las líneas de manufactura, por ejemplo, han sido reemplazadas por máquinas, por aparatos. Cada día Sí. más, la inteligencia artificial te reemplaza los que son empleos de naturaleza repetitiva. Entonces, ¿qué va a necesitar el joven y la niña de hoy? Creatividad, criticidad, destreza, comunicación. En un mundo globalizado, yo no veo eso en las universidades ni lo veo en las escuelas públicas. Y usted ha mencionado en varias ocasiones inteligencia artificial. Yo tengo varias preguntas en ese aspecto, pero ¿la inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para nosotros como Es una sociedad? enorme oportunidad. Es una herramienta genial, maravillosa. Pero fíjate algo importante. Hace aquí unos años hicieron una encuesta y le preguntaron a los dominicanos qué era aquello a lo que ellos más temían. Y no era la muerte, no era la pobreza. ¿Sabes qué era? Hacer eso que tú haces, hablar en público. Una de las mayores problemáticas de la educación dominicana está en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Fíjate que por eso reprueban todo lo que tiene que ver con las evaluaciones en comprensión lectora, lo que tiene que ver con lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Para tú poder hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial, tú tienes que poder comunicarte y tú tienes que poder manejar el lenguaje de manera útil, que tú puedas utilizar lo que es la inteligencia artificial. Por eso de ahí viene lo que se llama la carrera de prompt engineering, que es el uso de la inteligencia artificial para tú poder programarla, usarla para los fines que tú quieres y también para ser creativo. Mira, una de las mayores deficiencias que tiene la educación dominicana está en la lengua materna. Cuando un hombre mata a una mujer, a su esposa, a su amante, a su novia, y luego se mata a él. ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Eso es esencialmente un problema de lenguaje, Claro que de sí. comunicación. Totalmente de acuerdo. Una persona que no pudo comunicarse con su pareja, una persona que no pudo internamente conciliar sus conflictos, sus vacíos, sus necesidades, que se dan a través del lenguaje. Recuerda que el razonamiento humano se da a través del lenguaje. Wittgenstein decía, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Tú razonas proporcionalmente en base a la capacidad de lenguaje y comunicación que tienes, porque la mente piensa a través del lenguaje. Si tu lenguaje es limitado, tu pensamiento lo es. Doctor, volviendo al tema inglés, inteligencia artificial, que también es bastante amplio y muy interesante y también llama un poco a preocupación de la sociedad porque no la conocen, no sabe. Muchas
personas están aprendiendo del inglés con la misma inteligencia artificial. Ahora mismo usted puede descargar una aplicación y usted puede comunicarse con otra persona si no la entiende. ¿Usted cree que para la juventud de ahora se le podrá estudiar inglés teniendo esas facilidades con la inteligencia artificial? ¿O hay que concientizar a la ciudadanía? En ese sentido, la inteligencia artificial es equivalente a un lápiz, es una herramienta. ¿Qué pasa con el desarrollo del lenguaje? Para tú poder aprender una lengua extranjera, tienen que darse lo que se llaman prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué tú haces con la inteligencia artificial o con un software, con una plataforma? Practicar. Pero esa no es una comunicación auténtica. El lenguaje no es solamente letras, no es solamente sonidos. Hay una parte en el lenguaje que se llama la pragmática. Por ejemplo, en inglés, cuando tú estudias, tú dices, how are you? How are you? No es una pregunta. How are you? No es un saludo, no una pregunta. O sea, cuando a ti te dicen, ¿cómo estás? No es en inglés para que tú digas, oye, me duele la cabeza anoche. No, no, eso es un simple saludo. Eso es una parte pragmática, social, funcional del lenguaje. Ese tipo de cosas no se dan con una máquina, con una plataforma. Además, el lenguaje transmite sentimientos, transmite emociones, transmite circunstancias. El lenguaje es social, el lenguaje no es individual. Por ejemplo, hay un tema hasta de etiqueta y de protocolo. ¿Qué se dice en un contexto dado? ¿Qué se pregunta? ¿Qué no se pregunta? Porque el fin en sí del lenguaje es la comunicación, la interacción, la negociación de la relación humana. La inteligencia artificial, las plataformas te sirven para practicar, pero no son las que desarrollan el lenguaje. El lenguaje se desarrolla a través de prácticas sociales, lo que se llaman experiencias significativas de aprendizaje, porque si no lo que haces es memorizar, no internalizar. Por otro lado, en el desarrollo del lenguaje se da lo que se llama filtros afectivos. No es lo mismo practicar una y otra vez con una máquina que irte a una entrevista en vivo a buscar trabajo en inglés. Todo el medio ambiente que te rodea es un input, es un feedback, es un filtro, decía el doctor Stephen Krashen. Entonces, son herramientas que te sirven para practicar, pero no son las que garantizan el desarrollo del lenguaje. Volvamos a lo que es el mundo laboral aquí en la República Dominicana, donde hay una gran parte de la juventud que después que entra a secundaria, no sé si, bueno, imagino que usted lo vio, que ya hay ausencia en estos adolescentes. Creo que desde tercero, cuarto de secundaria, que ya se van ausentando y van abandonando pues las escuelas. Bueno, ¿Cómo? aquí hubo una estadística, perdona que te Sí, claro que interrumpa, sí. aquí hubo una estadística falsa, errónea, sobre el índice de deserción en el nivel secundario. Sí hay deserción en la secundaria, sobre todo en las escuelas públicas, por tres razones esenciales. Una de ellas es el embarazo. La mayor parte de esas deserciones y abandono escolar en secundaria viene por el embarazo. Desgraciadamente acá Y se hay han salto de negado. Mira, el Papa Francisco decía que era indispensable dar educación sexual formal en la escuela, pero aquí se han negado. Aquí vivimos como en la Edad Media. Aquí prefieren que las niñas salgan embarazadas y luego llevarlas a una casa de ayuda, que no les van a ayudar nada porque no tienen con qué, que orientarles sobre su sexualidad y sobre cómo protegerse. Entonces, tú tienes una sociedad sexista que estimula el sexismo. Tú tienes medios de comunicación donde la República Dominicana tiene el índice más alto de exportación de pornografía infantil de América Latina. O sea, aquí la pornografía infantil a través de las redes sociales y a través de la tecnología tiene el índice más alto de América Latina. sí. Entonces, si tú no educas desde la escuela, la niña sale embarazada, son usualmente personas pobres, hay una presión social, pero también económica. Eso también provoca que el que la embaraza, que usualmente es otro estudiante, tenga que dejar la escuela. La otra razón es por temas laborales. La necesidad económica, ya después que son adolescentes, muchas veces, y la presión social del consumismo, de tener un celular, tener un motor, tener un carro, comprar ropa, salir,
Al joven lo sacan de su centro y el consumismo y la presión social de la República Dominicana es muy alto. Tenemos una cultura en República Dominicana que le llaman rompeojo, que aquí todo el mundo quiere ostentar y hacer lucir que tiene, y esa presión social a la juventud le es realmente un problema y le afecta mucho. Yo L- creo que el dominicano se caracteriza por eso, doctor. Sí, lo que pasa es que la cultura no nace, se hace. Y aquí con el asalto del neoliberalismo y el consumismo a la sociedad dominicana se ha caído en esto. Además, este país tiene una fuerte influencia de los Estados Unidos, un país que por sí vive del consumismo. Entonces, realmente la juventud dominicana está expuesta a todo esto. Y tú preguntas, ¿y cómo se van a preparar para los empleos del futuro? Es claro. Es un gran reto porque es que tenemos hoy en día autoridades educativas que no son especialistas ni expertas en educación. Aquí la politiquería se ha apropiado del 4%. Y no tenemos verdaderos expertos dirigiendo la educación dominicana. Aquí la educación dominicana brilla por la ausencia de políticas socioeducativas que en términos antropológicos, tecnológicos y laborales sean adecuadas para esa juventud dominicana y de lo que va a tener que vivir. Qué bueno que introduce el 4%. No lo tenía aquí en mis apuntes, pero considera que hace falta más inversión para el tema educativo o qué considera que hace falta para que Bueno, funcione de la verdad. Estrategia Nacional de Desarrollo te decía que a 2022 no sería un 4%, sino un 6%. Hoy el presupuesto debería ser 6%. Pero déjenme decirles algo a todo el pueblo dominicano. El 4% desapareció. Porque el año pasado y este año, la asignación presupuestaria a la educación es de 3,92% del PIB. Ni siquiera te están cumpliendo con la asignación del 4%. El mayor problema que tiene o ha tenido el 4% ha sido la baja calidad del gasto. ¿En qué se está gastando? Desgraciadamente, tú vas hoy a una escuela pública y tienen una pésima alimentación escolar. Lo que tienen es un pan sobado con un cuartillo de leche descremada los 5 días de la semana. El almuerzo escolar es de pésima calidad. Los niños en las escuelas públicas, a pesar de que no tienen bebederos, tampoco reciben agua potable. Tienen que comprarla. Así comienza la mañana, con un mal desayuno escolar. Luego vamos al aula. Tú llegas a un aula que no tiene buena iluminación, ni buena ventilación, ni buen mobiliario, ni buenos libros de texto. O sea, el niño va a un aula que no tiene las condiciones necesarias, pero esa aula también está sobrepoblada. Aquí el 70% de la población escolar sufre de la sobrepoblación, donde deben estar 20, 25, hay 40, 45, 50 y hasta 60 niños por aula. Eso hace imposible la generación de situaciones significativas de aprendizaje. Pero luego el niño sale a recreo. ¿Qué tiene el niño en la escuela? Una infraestructura escolar hostil, que no es atractiva, que no es motivadora. Entonces, lamentablemente, tampoco tienen laboratorios. Hoy, aquí dan una materia hace años que se llama ciencias naturales, pero las escuelas públicas no tienen laboratorios de ciencias. ¿Cómo es que dan ciencias? Pero te vas también a la parte tecnológica. Y hoy más del 90% de los niños de las escuelas públicas no tienen dispositivos, a pesar de que aquí pasamos por República Digital en la década pasada y de que con la pandemia se compraron miles de millones en laptops y tabletas. Ya el 90% de los niños no tiene nada de eso. Entonces están condenando a la juventud dominicana a un futuro bastante lúgubre y negativo, sombrío, porque es que salen de la escuela para convertirse en ninis, que ni estudian ni trabajan. ¿Qué usted piensa de que se prohíban los aparatos electrónicos en los colegios? O sea, el uso de celulares en las escuelas, en los colegios del país. Yo soy el asesor del proyecto sobre el uso responsable de pantallas y dispositivos electrónicos en la niñez y en la adolescencia. Este es un proyecto de ley que procura limitar el uso de estos dispositivos durante la niñez y la adolescencia. Mira, como ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través de la tecnología, debo aclararles algo. Los dispositivos no mejoran el aprendizaje.
Toda la evidencia científica te demuestra que ni una laptop, ni una tableta, ni un celular mejora lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno neurobiológico, psicológico y emocional que se da cuando un ser humano es expuesto a nuevas experiencias, se generan nuevos aprendizajes, se construyen. Y lo que demuestra toda la investigación científica es que un libro digital, por ejemplo, no tiene más impacto que un libro físico. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es en sí social, requiere de interacción humana, de situaciones, de experiencias significativas que no se dan a través de la tecnología. También debo aclararles que lo que ha producido el uso de tabletas, celulares y pantallas en los niños son simplemente enfermedades. No hay una mejora ni en su vida ni en su aprendizaje. Las enfermedades del siglo XXI, como la ansiedad, el vacío existencial, la depresión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, todas están asociadas a un uso abusivo de pantallas y tecnología. Usar un dispositivo no es ser tecnológico. Usar un dispositivo no es ser digital. En mi colegio, hace 10 años, yo empecé desde primero de primaria una asignatura que se llama programación robótica. Yo le enseñé a mis alumnos desde primero de primaria a programar robots, no a usar robots, a programarlos. Y yo les decía a los padres hace 10 años, pueden buscar en YouTube una conferencia mía de 2017, 2016, que se llama Programando robots en el nivel primario para mejorar las ciencias, la tecnología y el lenguaje. Yo les decía a los padres, sus hijos tienen una sola opción: programar o ser programados. Toda la juventud y la niñez de hoy son programados. El algoritmo que le sale en YouTube cuando usted lo enciende es una programación. Ese algoritmo aprende tus hábitos, tus horarios y todo. Y tú eres simplemente un cliente, tú eres una víctima en ese sentido de la Que te tecnología. deja llevar de ella. Y ella tiene el algoritmo que le permite entender tus hábitos. Entonces, si una juventud de hoy, un niño no entiende que eso es simplemente un algoritmo, un programa, y no aprende él a programar y a programar su vida y a programar sus dispositivos, es simplemente un peón de esta era. Debo aclararle a todo el pueblo dominicano algo más. Lo que el ministerio ha publicado, el Ministerio de Educación, como una resolución que supuestamente prohíbe el uso de celulares en la escuela, no es más que un intento de censura a la libre expresión. Si ustedes leen la resolución del Ministerio de Educación que supuestamente prohíbe el uso de celulares, ¿ustedes saben en qué edad lo prohíbe? En el ¿Cuál? nivel inicial, de 1 a 5 años. Sí. Ningún niño usa celular en la escuela de 1 a 5 años. En eso es el nivel inicial. Está en la etapa de prelectura, en la etapa de preescritura y de operaciones concretas en términos de Ya desarrollo son los cognitivo. adolescentes, 10 en Déjame adelante. decirte. Entonces el ministerio lo prohíbe en el nivel primario. Ningún niño menor de 12 años está llevando un celular a una escuela pública o a un colegio. Los que dirigimos colegios sabemos que hace años que eso está prohibido. Entonces, ¿qué dice el ministerio? Que en secundaria sí los puede usar. Un disparate, una locura. Elaboran una resolución para supuestamente prohibir los celulares, pero les dejan los celulares a los adolescentes en el nivel secundario. Se los prohíben a los niños de 1 a 5 años y de 6 a 12 años. Pueblo dominicano, descarguen de internet la resolución para que aprendan que en realidad ahí no hay ninguna prohibición de uso del celular en la edad que realmente se usa, que es en el nivel secundario. Lo que sí prohíbe esa resolución es que se graben las cosas que pasan en la escuela. Y eso es un intento de censura, porque lo único que procura esa resolución del Ministerio de Educación es impedir que se siga denunciando con videos en las redes sociales la miseria que se vive en la educación pública. Su fin no es proteger a los niños, su fin es ocultar la realidad miserable que se vive en la educación pública en la República Dominicana. Pero ahí un poco
como que preocupante, porque usted sabe también que se hacen virales videos que no deberían de hacerse videos en las escuelas con los jovencitos teniendo algún problema. ¿Usted no Eso cree que no debe también? hacerse público ni en la escuela, ni en la calle, ni en el hogar. Eso es simplemente viral y eso está mal. Pero no es eso a lo que yo me refiero. Ok. A lo que yo me refiero es a cuando se hacen grabaciones denunciando las pésimas condiciones, como me invitaron a mí en San Pedro, recientemente un politécnico, que tiene la escuela al lado de un vertedero y de una cañada que tiene que despachar todos los días al mediodía porque el mal olor no deja a los niños estar en la escuela ni comer bien en la escuela. Eso es lo que no quiere que también cuando denuncian las pésimas condiciones de higiene, las escuelas públicas no tienen agua. Cuando a una niña le llega la menstruación en la escuela, prefiere irse para su casa por no ir a esos baños que no tienen higiene. Señores, eso es inhumano. Son ambientes inhóspitos. Y así quieren educar a una generación para el futuro, para el trabajo, para la inteligencia artificial. Mentira. Es imposible en las condiciones de miseria y de pobreza en que opera la educación pública, que se eduque a los jóvenes dominicanos para un futuro realmente halagüeño. Cambiando de la educación básica ya a lo profesional, ¿las universidades siguen siendo suficientes para conseguir trabajo? No, claro que no. Y de hecho, las universidades de este país tienen serios problemas en términos de calidad y del perfil de profesional que están graduando. Señores, te voy a poner un ejemplo en el área de educación, que es mi área. El 70% de los profesionales que se gradúa de educación de las universidades dominicanas no pasa el concurso de oposición para ser maestro. ¿Es culpa de ellos? No, porque ellos pagaron una universidad para que los capacitara. Entonces, ¿cómo tú le das un título si no va a pasar la prueba de maestro? Pero eso pasa en todas las carreras. Mira, aquí hay un tema con las universidades. En mi estimación, el 70% de las universidades privadas de este país solo están abiertas por los contratos que tienen con el gobierno. Aquí la mayor parte de las universidades privadas están en quiebra económica. Es importante que lo entiendan, porque es que ya el modelo económico, productivo de operación de la universidad acá es insostenible. Pero aquí, cuando tú ves a nivel proporcional, en este país hay más universidades que en China. El país más poblado del mundo, si tú analizas la cantidad de universidades que tiene por su población versus la República Dominicana, aquí hay más de 60 universidades. O sea, con la población dominicana, eso es totalmente desproporcional. Pero en términos de calidad, realmente hay mucho que revisar, hay mucho que cuestionar. Pero aparte de los números, ¿cómo, y de lo que usted dice, ¿cómo se evalúa una universidad para estar en un ranking de las mejores del mundo? Creo que en República Aquí no hay Dominicana no hay una. universidades en el ranking de las mejores del mundo. No, pero No, no. y también he visto en algunas universidades, creo que en Estados Unidos, que para usted, aunque tiene que pagar, la verdad, la universidad, pero le da un examen de admisión y usted tiene que pasarle. Ellos te dicen, sí, te admitimos. Depende de la universidad. Aquí hay pruebas de admisión a la universidad, pero ahí hay una doble moral. ¿Por qué? Un país que tiene más de 2 millones de estudiantes en escuelas públicas, que todos estamos conscientes que no se gradúan como bachilleres realmente competentes para esta era, ¿con qué moral le exige una universidad que tenga competencias que el sistema escolar no les da? Déjenme decirles Muy algo. buen punto, doctor. Déjenme decirles algo. Les recomiendo a todos que descarguen de la página de estadísticas del Ministerio de Educación un estudio que se llama Anuario de Estadísticas Educativas 2025. Ese estudio fue publicado en diciembre del año pasado, hace 6 meses. Señores, miren, ahí están todas las estadísticas verídicas. No crean en cuentos. Enfóquense en los hechos, en las estadísticas. Y les digo, las mismas estadísticas del gobierno, las oficiales. Querida, ¿tú sabes cuál es la calificación promedio en pruebas nacionales de los estudiantes dominicanos? ¿Cuál? En lenguaje, matemáticas y ciencias, 58 puntos. ¿Y Un en bachiller, matemáticas? las pruebas nacionales te miden matemáticas, lenguaje y Y ciencias. ciencias. Ujú. Señores, los estudiantes, los bachilleres dominicanos no llegan ni a 60 en las pruebas nacionales. Entonces, si tú tienes un sistema educativo que no te gradúa un bachiller que llegue en promedio a 60 puntos, ¿con qué moral tú le exiges en la universidad
que tenga más competencias. Por eso es que las Ujú. universidades hoy tienen lo que se llaman las pruebas de admisión y el propedéutico. El propedéutico es ese año de preparación para tratar de compensar las destrezas que no adquiriste en la escuela. Entonces, lamentablemente aquí, el gran reto de la educación dominicana, por favor entiéndanlo, no está en la universidad, está en la escuela. Aquí tenemos el peor sistema educativo de América Latina en términos de resultados. Aquí hay mucho gasto, mucha fanfarria, muchas jipetas, mucha ropa de marca, mucha fiesta, pero aquí no hay educación de calidad. Y en la era del conocimiento y de la inteligencia artificial, aquí para renovar la educación dominicana hay que cambiar a todo el liderazgo educativo dominicano. Hoy en día hay un intento de hacer un relanzamiento de la educación dominicana, pero ¿qué usted ve? ¿Quiénes son las figuras que lo están liderando? El mismo grupo que tiene 30 años dirigiendo la educación dominicana. Entonces yo no creo que las mentes que llevaron a la educación dominicana al fracaso son las mentes que la van a salvar. Yo estaba ahí en 1992, 93, 94, como coordinador ya de una universidad. Y yo recuerdo el plan decenal de los años 90. Las mismas figuras que hace 30 años dirigieron el plan decenal son las que hoy te están diciendo que van a salvar la educación dominicana. Las mismas figuras que se han pasado los últimos 30 años, ministras, ministros, dirigentes, el mismo grupo. Aquí la educación dominicana está secuestrada por grupos económicos, por grupos académicos, religiosos, pseudo intelectuales, que son los que han dirigido la educación dominicana y hoy le quieren decir a este país que la van a salvar. Por eso es que este país necesita más pensamiento crítico y necesita desarrollarlo en la juventud también. Ya usted no nos habló que qué ha pasado, cómo hemos llegado aquí, pero qué tenemos que hacer, porque la educación es todo. Para mí la solución está en el activismo social. Programas como este que hacen cuestionamientos profundos, donde se debate. A la juventud dominicana yo les recomiendo que se involucre más, que aprenda a defenderse. Aquí lo único que salva este país es el activismo social, la participación de la juventud, de la ciudadanía en el reclamo de sus derechos. Y también la educación individual de cada cual, ese compromiso de no perder tiempo en su vida. El activo más importante que tiene un ser humano no es su casa, no es su carro, no es su cuenta de banco, es su tiempo. Y a esta presente generación creo que hay que enseñarle, orientarle para que aproveche más su tiempo. No deje que las redes sociales, que el entretenimiento, que la farándula, que la desinformación les roben su tiempo. Porque a usted le va a tocar competir con máquinas, con algoritmos, con inteligencia artificial en el futuro. Y siento que hay muy poca lectura, hay muy poca participación en actividades significativas. Señores, hay un serio vacío emocional de esta generación. Ya no besan, no se casan, no bailan, lo que hacen es beber, textear. ¿Y qué sentido le van a dar a su vida? Ya no quieren compromiso, no quieren tener hijos. Eso te dice que hay una desorientación existencial, un vacío existencial. Y para tú entender esto, tú tienes que primero leer, estudiar, enfocarte, valorar tu tiempo sobre todo. Y esas son las destrezas blandas del siglo XXI que hay que desarrollar. ¿Cómo motivamos, doctor, a los jóvenes que se capaciten, que esas cualidades, capacidades que ya usted ha mencionado en este conversatorio, esos jóvenes puedan pues desarrollarlo si todavía no lo tienen? Hay un tema de autoestima y de amor propio. Mira, una de las mayores problemáticas que tenemos en la República Dominicana es que aquí se ha instaurado una cultura que ha destruido el amor propio y la autoestima de la juventud dominicana. Yo les exhorto primero a desarrollar mayor autoestima, a valorarse a sí mismos y a sí mismas más. Porque es que al dominicano por cultura le han hecho esclavo, indolente y servil. Sobre todo ese servilismo. Le han enseñado a adorar y idolatrar a quien tiene dinero, a quien tiene poder, no a valorarse a ellos. Yo siempre he dicho que aquí hay frases que manejo la parte de la lingüística y lo que es la programación neurolingüística, y me llama mucho la atención el lenguaje
de la juventud dominicana cuando dice jefe, comando, papá. Esas son expresiones que destruyen la autoestima de la juventud. Y a cualquiera que tiene cualquier cosita que ellos no tienen, lo idolatran y lo ven como alguien superior o mejor que ellos. Y no se dan cuenta que a través de eso y de ese ejercicio del lenguaje se están minimizando. Usted como ser humano, a la juventud se lo digo, usted puede llegar tan lejos como usted se crea. Yo era pitcher de guagua, yo era cobrador de guagua en Los Minas. Y yo me crié en la extrema pobreza. Y yo llegué a Europa, Estados Unidos, muchos países del mundo a estudiar, a trabajar, siendo simplemente un pitcher de guagua de Los Minas, en una época entre macheteros y sacamuelas, en un barrio de delincuentes. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que yo creía que yo podía. Y yo me ligué con gente que estudiaba y me dediqué a estudiar, a contemplar a las cosas profundas en la vida y no me dejé distraer. Pero usted lo puede hacer igualito. Cualquiera lo puede hacer. Ahora es más difícil. Porque Ahora en es mi muy época no había el difícil. bombardeo de las redes Ahora es muy sociales como difícil ahora. porque que también los jóvenes de ahora quieren el dinero rápido, quieren verse No es que como... los quieren, querida, es que les inculcan esto. Mira, cuando contrastabas ahorita tú lo de China y Estados Unidos, tú sabes cuál es la gran diferencia entre el mundo oriental y el mundo occidental. Un solo concepto, la gratificación dilatada. Yo fui budista muchos años y yo estuve en un templo budista y una de las cosas que yo más aprendí del budismo es que todo tiene su tiempo. Se llama delayed gratification, gratificación dilatada. Eso que tú dices, esa inmediatez de que yo lo quiero ahora y de que es rápido y que debo lograrlo, es lo que ha eliminado el esfuerzo, la perseverancia y el éxito. En el mundo oriental te enseñan lo contrario. El mismo hecho de que este aparato, con un swipe, de inmediato tú tengas una respuesta. Desde niño el niño va creciendo creyendo que todo en la vida es aquí y ahora, Ujú, cuando instantáneo. yo lo quiera. Y está programado, eso le dicen en inglés entitled. Es una generación intitulada. Hasta un vocablo nuevo inventaron. Porque esto hace creer que todo es aquí, ahora y ya. Entonces, cuando un padre le da a un niño una tableta, un celular desde chiquito para que se esté tranquilo o quieto, le está arruinando su vida. Porque el niño está a merced de un dispositivo que lo está entrenando erróneamente para una vida que no existe. Y está eliminando las destrezas más importantes de la vida de un ser humano, como la tolerancia, la paciencia, el esfuerzo, la dedicación, el no rendirse, el intentarlo de nuevo. Esto lo elimina. Por eso la ley que yo estoy proponiendo, que es con los diputados Kimberly y Jason Castillo, que está ya en el Congreso, es para limitar el tiempo de uso de esos dispositivos. Nosotros proponemos, por ejemplo, que de 1 a 5 años los niños no usen estos dispositivos más de media hora al día. Y que en el nivel primario de 5 a 12 años no puedan usarlo más de 2 horas al día. Si usted quiere saber si sus hijos son esclavos hoy, intente quitarle el celular, intente quitarle la tableta, para que usted vea la crisis que usted tiene en su casa. Usted mismo, déjelo 3 días sin usar, para que usted se dé cuenta lo esclavo que usted está de esto. Y no son productivos, porque no son aplicaciones productivas las que están usando. El 90% es entretenimiento y distracción. Por eso es que la juventud dominicana necesita mucha orientación. Si no, tendremos un país cada día más pobre y más injusto. Y lamentablemente eso es lo que provoca tanta delincuencia, porque lo que llevan a la juventud es una frustración. Por un lado, tú no lo educas bien, no le das oportunidades laborales, lo sometes a la pobreza, pero por otro lado lo bombardeas con lujo, con consumismo, con vehículos caros, con ostentación. El ser humano es esencialmente emocional. El ser humano es más emocional que racional. Y la emoción, así los acaban con estos algoritmos que los bombardean con antivalores, que son los que le dan forma a su vida. No es que ellos quieran. Es que eso se llama ingeniería social. Eso lo inventó, que seguro tú lo conoces como eres comunicadora, el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, Ujú. que fue quien inventó la propaganda. Era el ídolo de Joseph Goebbels, que dirigía el departamento de propaganda del partido nazi de Hitler, que son genios, fueron genios en cómo controlar la mente de la población. Y así están educando a países como este. Por eso es que es tan importante
el pensamiento crítico y la educación. Demasiado enriquecedor este conversatorio con Juan Valdés, pero yo me he quedado con deseo de saber más, de seguir hablando, pero el tiempo, pues usted sabe que es valioso. Tendremos que traer otra vez a Juan Valdés para que conversemos un poquito más de este tema tan importante. Señor Juan Valdés, de verdad, muchísimas Un gracias. placer, Gracias por ilustrarnos un poquito y llenarnos un poco de esa experiencia que tiene. Muchísimas gracias por un placer. Muchas acompañarnos. gracias a ti.